En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Señor, unidos a tu Sagrado Corazón y al corazón inmaculado de tu Madre, pedimos que tu Espíritu Santo descienda a nuestros corazones, que nos enseñe a amarte cada vez más, amar a nuestro prójimo, para que podamos ser brazos extendidos de María en el mundo, especialmente en este tiempo de prueba por el que estamos atravesando. Sabemos que tu gracia siempre está con nosotros, pero también llamamos a la puerta pidiendo lo más importante, la gracia de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, yo pienso que si bien estamos viviendo un tiempo de prueba, también estamos viviendo un tiempo de gracia. Dios nos está probando frente a esta pandemia. Él pudiera detener esto en un solo día. No lo ha detenido porque en medio de todo también nos está probando. Pero así como tenemos esta prueba, y no solo la del coronavirus, tenemos muchas pruebas actualmente en el mundo, también tenemos una gracia especial. La Virgen está con nosotros todos los días. Y ella viene contenta siempre a la tierra. De los 6 videntes que al principio veían a la Madre, 3 la siguen viendo todos los días. María cerca de Milán, Iván en Boston y Vitska en Medjugorje. Ellos no saben por cuánto tiempo la Madre se les aparecerá a ellos. La Madre no les ha dicho, pero cuando reciban el 10º secreto, seguramente la dejarán de ver todos los días y entonces tendrán que aceptar la prueba de verla una vez al año. Y digo la prueba porque imagínense casi 40 años viendo a la Virgen todos los días para después verla una vez al año, es una prueba muy dura. Yo le he preguntado a María que ella qué va a hacer cuando termine las apariciones diarias y me ha dicho, yo nunca pienso en eso, no me lo imagino. Y por otro lado sabemos que los chicos que dejaron de ver a la Virgen todos los días cayeron en depresión cuando la dejaron de ver. Ahora, María aparece no por Iván, por Vitska, por María, o Yakov, o Ivanka, o Miriana. La Virgen aparece por la Iglesia, la Virgen aparece por el mundo. Los videntes son en este momento los ojos de la humanidad, los ojos de la Iglesia y sus oídos. Ellos son instrumentos. Y la Virgen quiere darnos a nosotros un mensaje a través de ellos. Entonces, los que somos católicos tenemos que reconocer este don, esta gracia especial del cielo y hacernos la pregunta, bueno, ¿y yo cómo puedo ayudar a María? Porque si bien ellos ven a la Virgen, todos podemos hacer algo por la humanidad y no solo ellos. La Virgen dijo en un mensaje al inicio de sus apariciones, ustedes, queridos hijos, no saben cuán importante es el lugar que cada uno tiene en el proyecto de salvación que Dios tiene para la humanidad. Pero lo podrán descubrir a través de la oración y del ayuno.
Y el mensaje de la oración y del ayuno lo hemos escuchado muchísimas veces. No obstante, cuando nosotros como pastores nos sentamos a conversar con las personas, llamémosle meyugorianos, que acogen estas apariciones, que van a Medjugorje cada año, que leen los libros, que siguen los vídeos, y uno les pregunta, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de ayuno? La gente no responde como debiera responder. Empezando con la oración. La oración siempre es un encuentro con Dios, pero muchos ven la oración como un deber diario. Y la oración hay que verla no solo como un deber, sino como un encuentro de amor con Dios, a quien yo le debo dedicar tiempo y a quien yo debo experimentar. Yo creo que un marido que viva con su esposa y la esposa que viva con su marido, que se amen, yo no creo que están juntos por un deber. Están juntos porque se aman y desean estar juntos y desean intercambiar su amor. Bueno, lo mismo debe ocurrir entre cada uno de nosotros y nuestro buen Dios. Nosotros debemos cada día sentirnos muy amados por Él y de igual modo debemos corresponderle ese amor. ¿Y cuál es el momento? ¿Cuál es el espacio para eso? Es en la oración. Y la oración debe ser cada vez más progresiva. Ahora bien, si nosotros no estamos desarrollando ese trato de amistad con el Señor cada día, estamos fallando en lo esencial. Y fíjense, si descuidamos nuestro trato íntimo con Dios, seguramente vamos a descuidar lo demás. Vamos a descuidar la caridad, vamos a descuidar adelantar en las virtudes, vamos a descuidar vencer el pecado mortal, venial y las imperfecciones, y vamos a descuidar también el ayuno. Cuando Jesús comenzó a predicar, su primera predicación, digamos, pública, la inauguración de su ministerio, dio un discurso hermoso en Cafarnaúm. Y él mencionó 3 obras de piedad que deben estar siempre unidas y que no se deben separar: la caridad, la oración y el ayuno. La caridad es la reina de las virtudes, y la caridad, que es la virtud por excelencia, forma y educa todas las demás virtudes. Todas. La humildad, la prudencia, la fortaleza, la justicia, la fe, etc. Y el Señor nos habla de practicar la caridad y sobre todo sin hipocresía. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Y luego que habla de la caridad con referencia a la limosna, porque es un acto concreto de caridad sobre todo a los pobres, pasa a hablar inmediatamente de la oración y da recomendaciones prácticas, como la fórmula del Padre Nuestro, y al igual encerrarse en una habitación para el diálogo a solas con Dios Padre. Y consideremos que cuando Jesús hablaba, le estaba hablando a una multitud, y la mayoría hombres casados, mujeres casadas, al igual jóvenes. No le estaba hablando a monjes, estaba hablando a cualquier fiel común y corriente de la época. Entonces Jesús habla de que no hay que ir a la sinagoga solo para orar o al templo de Jerusalén, que distaba muchos kilómetros, sino que también había que desarrollar una oración íntima en la habitación y a solas. Yo realmente
como sacerdote y como pastor, yo no comprendo por qué, con tantos llamados que la Madre ha hecho a lo largo de estos casi 40 años a la oración, todavía mucha gente no logra hacer el equilibrio entre la vida activa y la vida contemplativa. No lo entiendo realmente. Yo creo que muchos cristianos católicos que siguen Medjugorje están en el mismo punto que antes que la Virgen apareciera en cuanto a esta respuesta. La Virgen dijo en un mensaje: yo sé que todos ustedes, hablándole a los parroquianos de Medjugorje, yo sé que todos ustedes pueden orar hasta 4 horas diarias, porque apenas es la 6ª parte del día. Yo sé de personas que diariamente le dedican mucho tiempo al televisor, o le dedican al chat, al internet, a juegos. Bueno, ¿por qué no dedicarle al Señor al menos 1 hora, como pide la Virgen, en la mañana y otra hora en la tarde? Al menos. Y en esa hora, si bien es importante rezar el rosario, meditar la Biblia, todavía es más importante que uno se encuentre cara a cara con Dios. Porque uno puede rezar el rosario y leer la Biblia sin encontrarse con Dios. Y para encontrarse con Dios cara a cara hay que abrir el corazón y hay que aprender a abrir el corazón. Y si uno no se desconecta del activismo y de tantas ocupaciones mundanas, ¿cómo va a abrir el corazón a esa presencia amorosa del Señor? Y ya Teresa de Ávila decía, la maestra de la oración, como la llamó Papa Benedicto XVI, cuando habló magistralmente de Teresa de Ávila, habló Teresa de 4 grados de oración, en donde, y quisiera puntualizar esto porque si no, no entendemos lo del ayuno. Teresa de Ávila nos hace comprender que entre más uno progresa en la oración, menos esfuerzo hace el hombre y más gracia derrama Dios en el hombre que lo busca. Y por eso compara el alma con un huerto donde se limpia, se arranca la maleza, que son todos los pecados mortales, veniales e imperfecciones de carácter. Se limpia todo eso y entonces se siembran las virtudes. Y ese huerto hay que regarlo. ¿Y cómo se riega? Con el agua que está en un pozo. Y para sacar agua de ese pozo hay que tirar una cubeta. Y muchas veces cuando uno tira la cubeta y viene a buscar el agua, la cubeta está totalmente vacía. No hay nada, aridez, sequedad. Y así están muchos, ¿no? No sienten a Dios. Para muchos la oración es un peso. Porque pueden estar 1 o 2 horas delante del Santísimo con el rosario y no sienten nada. Lo dijo el Papa Francisco el miércoles pasado hablando precisamente de la oración. Y que muchos le decían que por qué hablaba tanto de la oración. Y él dice, es que nunca se habla demasiado de la oración. Y frente a lo que estamos viviendo es lo que más hay que hacer, decía atinadamente el Papa Francisco el miércoles pasado. Y así, en ese primer grado, cuando uno intenta regar el alma con algunas gotas de agua extraídas de un pozo, difícilmente se consigue. Entonces se busca una noria y ya en la noria hay agua permanente. Entonces se saca de la noria el agua para regar el alma. Ya no hay tanto trabajo, tanta dificultad como en el pozo. Y dice, y más adelante hay un riachuelo. Y para desviar el agua del riachuelo para que llegue a la huerta, al huerto, hay que poner unos arcaduces, canales. Pero una vez que esté conectado el riachuelo con el huerto, es más fácil regar el huerto. Y después habla de un 4º grado de oración que compara la lluvia que cae sobre el huerto y empapa toda la tierra. ¿Por qué menciono esto? Porque si escuchamos a la Madre, menos esfuerzo debemos tener para orar. Más tiempo debemos dedicarle a la oración.
La oración debe ser alegría, debe ser amor, debe ser paz, debe ser el momento más lindo y más significativo del día. Pero en la práctica no es así. La gente está cansada y se pregunta por qué tantas oraciones y por qué María siempre dice oren, 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 por qué no habla de otras cosas. Y es por la aridez en que la gente se encuentra. ¿Y por qué se encuentra en aridez? Porque han sido negligentes, porque se han quedado sacando agua del pozo en lugar de que sea Jesús quien riegue el alma con la gracia del Espíritu Santo, que es el maestro de la oración, como lo dijo el Papa Francisco el miércoles pasado. Ahora bien, ¿qué nos ayuda a nosotros a obtener esta agua? Este manantial, esta gracia, este Espíritu Santo. Precisamente el ayuno. El ayuno es esa cubeta, ¿no?, que ayuda a conquistar el agua, a encontrar el agua. Si no ayunamos, más aridez va a haber, más dificultad va a haber, más complicaciones va a haber. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona va a orar? Se encuentra con su miseria, se encuentra con sus pecados, se encuentra con su sentimiento de culpa y se encuentra con una carga de sentimientos negativos que no puede quitarse. Está allí el mal humor, está allí los problemas económicos, está allí las enfermedades, está allí los problemas de trabajo, está allí los problemas de familia. ¿Cómo se puede orar así? ¿Cómo? No se puede. Serán distracciones. Y entonces muchos creen, porque recé el rosario ya. No, porque la Virgen dice que la oración es siempre un encuentro con Dios cara a cara. Ahora, ¿cómo puedo encontrarme con Dios? Lo que estoy haciendo es encontrarme con mis problemas, con mis preocupaciones, con mis miedos, con mis inseguridades. Y ahí viene el ayuno. Cuando ayunamos, nos liberamos de esas opresiones internas. Y quiero aquí leerles el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 16 y siguiente. Cuando ayunéis, Jesús no suprimió el ayuno. Jesús reforzó la práctica del ayuno. Jesús recomendó el ayuno. Y Él comenzó su ministerio público primero con 40 días de ayuno en el desierto, en soledad, en silencio, en un ambiente completamente árido. Muy difícil, sin ningún tipo de comodidad, haciendo penitencia. Pero no por sus pecados, sino por los pecados de la humanidad y preparándose también Él para escuchar a su Padre. 40 días de oración y de ayuno en el desierto de Jericó. Y luego dice el Señor, no pongáis cara triste como los hipócritas, que se desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Lección del Maestro de Maestro, Jesús de Nazaret. El Emmanuel, el Dios con nosotros, la palabra hecha carne. Tú, en cambio, cuando ayunes, ¿qué está? Observancia, consejo evangélico. Perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Primero, Jesús asegura que aquel que ayuna y que sabe ayunar, el Padre lo ve. Entonces, el ayuno no es una práctica que no tiene, digamos, referencia de parte del Padre. El Padre se complace, lo ve, le agrada. Si el Padre no estuviera de acuerdo con el ayuno, Jesús no hubiese hablado de esta manera. Y por otro lado, Jesús habla de una recompensa que viene a raíz del ayuno. ¿Cuál es la primera recompensa?
La primera recompensa del ayuno es hacia uno mismo, como la primera recompensa de la oración. En secreto, en silencio y constante, es uno el que se beneficia. ¿Cuál es el beneficio? Dios mismo. No puede haber un beneficio mayor que Dios. No hay, no existe. Ni el dinero, ni siquiera la salud. Nada. Quien tiene a Dios, lo tiene todo. Decía Teresa de Ávila, solo Dios basta. Y Francisco de Asís, mi Dios y mi todo. La recompensa es Dios. Esa es la recompensa. Si oro como debo, la mayor recompensa que puedo obtener en este mundo la recibo. Dios. Y si ayuno como debo, recibo la mayor recompensa que puedo recibir en este mundo. Dios. Quien tiene a Dios lo tiene todo. No le hace falta nada. El problema es que la gente ni ora como debe, ni ayuna como debe, ni tampoco ejerce la caridad como debe. Y por eso quedan siendo mendigos de amor, mendigos de felicidad, de placeres en el mundo. Como decía el profeta Jeremías, ¿no? Le decía a Israel, ustedes teniéndose un manantial de aguas vivas, que es Yahvé, insisten en construirse cisternas agrietadas. La felicidad no me la da el dinero. La felicidad tampoco me la da la salud. No. La felicidad no me da los bienes de fortuna. La felicidad no me la da el prestigio, la fama, las distinciones mundanas. La felicidad me la da Dios. Y si no es así, la Biblia está equivocada. Y la iglesia ha estado equivocada siempre en 2000 años. Y también Jesucristo nos defraudó a todos cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. El que bebe del agua que yo le dé no tendrá sed jamás. Es más, esa agua se transforma en su interior, en un manantial para los demás. O sea que yo mismo me transformo en un manantial, en una noria, en un río de vida para los demás. Pero el punto que no se ora ni se ayuna como se debe. Y la madre viene del cielo a la tierra para enseñarnos a nosotros a ayunar, para tener la gran recompensa de Dios. Basta. Ahora, y con esto vamos a derrotar a Satanás, de lo que hablaré al final. Pero debemos considerar primero esta premisa, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña la Virgen en Medjugorje con la práctica del ayuno? La Virgen nos dice que debemos ayunar, voy a decir lo que ha dicho María, que debemos ayunar todos los bautizados, cristianos católicos, siempre y cuando no tengan dificultad con alguna enfermedad, y que no sean niños, ni muy ancianos, ni mujeres embarazadas, que debemos ayunar 2 veces a la semana a pan y agua, los miércoles y los viernes. También a la parroquia y al grupo de oración de Yelena le pidió agregar el día jueves de ayuno. O sea que al principio, sobre todo en el año 83, 84, 85, la práctica del ayuno era un triduo, los que estaban más cerca de los mensajes. Se ayunaba a pan y agua miércoles, jueves y viernes. Luego recomendó ayunar en preparación a las grandes solemnidades. La fiesta del aniversario del nacimiento de la Virgen, para Pentecostés, ayunar para la Asunción de Nuestra Señora, para la fiesta patronal, Santiago Apóstol. Cada vez que el calendario litúrgico marca una fiesta, una solemnidad, la Virgen recomienda ayunar el día anterior. Por consiguiente, también hay que cambiar los miércoles y viernes. Pero se adapta, ¿no? Esos 2 días. En otra ocasión dijo que también hay que ayunar en acción de gracias cuando recibimos bendiciones especiales de parte del Señor. Además de los miércoles y los viernes o los jueves incluyendo y en preparación a las grandes fiestas. Por ejemplo, si yo recibo una gracia de Dios, bueno, Señor, yo te doy gracias porque
conseguí un trabajo, porque me curé de una enfermedad, bueno, y quiero agradecértelo con 3, 4 días de ayuno. También recomiendo ayunar para detener la guerra o las guerras. Recomiendo ayunar para detener las calamidades naturales. Y también recomiendo ayunar por la curación de los enfermos y también para obtener gracias especiales para una familia o una persona a nivel personal, ¿no? Dijo que todas las oraciones que nosotros le ofrecemos al Señor deben ser acompañadas con el ayuno. Entonces la Virgen, como Madre de la Iglesia, nos está recordando una práctica de piedad que ha caído en desuso. Dijo la Virgen que el ayuno había caído en desuso en la Iglesia de Occidente en el último cuarto de siglo. Y que si recuperamos en Occidente la práctica del ayuno, regiones enteras serían sanadas. O sea que el ayuno sana, lo dice la Madre. Entonces la Virgen, si bien es nuestra Madre, es nuestra Reina, la amamos, también es una educadora, es una pedagoga. Y María, no olvidemos, vivió nuestra vida en la tierra. Y ella, como judía, estaba acostumbrada a ayunar 2 veces a la semana, que era la tradición judía. Y se dio cuenta que José ayunaba, que sus familiares ayunaban y que su hijo Jesús ayunaba 2 veces a la semana y que incluso comienza su ministerio ayunando en el desierto después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. 40 días se fue Jesús al desierto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en las catequesis de primera comunión, confirmación, matrimoniales, no incluimos el ayuno como una práctica de piedad, sino para alguna gran necesidad o para algunos monasterios, o que ya eso no es importante en los tiempos que vivimos. Y la Virgen nos dice, no, sí es importante, hay que hacerlo. Primero, lo debemos hacer para nosotros mismos, porque el ayuno nos enseña a liberarnos de nuestros problemas, nuestras preocupaciones, y es más fácil encontrarse con Dios cuando ayunamos. Y por medio del ayuno recibimos también gracias especiales. Pero consideremos que el ayuno no debe ser una práctica separada de la oración y de la piedad. Eso es lo que enseña Jesús. Por otro lado, hay que recordar que además de estos momentos que la Virgen pide ayunar, en sus exhortaciones vamos a encontrar también el ayuno de 9 días que ella recomendó con ocasiones especiales frente a alguna imperiosa urgencia que ella presentaba. Así como, por ejemplo, cuando comenzó el cambio de la perestroika en la Unión Soviética, la Virgen pidió una novena de ayuno. Se interpretó así. Y bueno, ¿por qué no? Y esto es lo que lleva después al padre Slavko a organizar semanas de ayuno a pan y agua en Medjugorje. Yo diría que siguiendo un poco la espiritualidad de Medjugorje, quien se queda solo ayunando miércoles y viernes no entiende nada. Nada, ni de la espiritualidad de Medjugorje y mucho menos de lo que significa el ayuno en la Escuela de María, Reina de la Paz. Porque el ayuno no es una práctica de miércoles y viernes, el ayuno es vida también, como lo es la oración. Recuerdo hace poco la Virgen invitaba a ayunar como en los primeros días de las apariciones. Y prácticamente no ha habido un año en que ella no recuerde la importancia del ayuno. Claro, quien no está habituado a ayunar y no hace ayunos prolongados, piensa que el ayuno lo que le trae es mal humor, piensa que el ayuno le trae problemas de salud, piensa que el ayuno es un obstáculo para su trabajo, para el estudio. Y ahí es donde está la enseñanza de María, ¿no? Quien se habitúa al ayuno se da cuenta que es todo lo contrario. Te da más paz, te da más sabiduría, te da más firmeza de carácter.
que tiene como fundamento la humildad y la caridad, etc. Entonces, hay que recuperar esa práctica, pero siempre aunado a la oración. Y además algo que Jesús enfatizó a la conversión. Porque de pronto, si uno ayuna por ayunar, y ahí vamos a la última consideración que dijo la Virgen sobre el ayuno, si uno ayuna por ayunar, es como tomar el vino nuevo y echarlo en odres viejos. Se echa el vino nuevo en odres viejos y cuando comienza a fermentar, revienta el odre. Entonces el vino nuevo hay que echarlo en un odre nuevo. Y si uno no quiere cambiar de vida, ¿para qué debe ayunar? Ahí es donde el ayuno es contraproducente. Una vez escuché a Jacob que nos decía que la Virgen les dijo a ellos, a los videntes, que cuando uno ayuna sin oración y sin saber el propósito por el que está haciendo y el deseo de conversión, el ayuno hace un efecto contrario a lo que se está buscando en cuanto al carácter. Entonces una persona puede hacerse más soberbia ayunando, que era el problema de los fariseos. Y por eso Jesús paró la cosa, porque los fariseos ayunaban y oraban, pero eran igual de soberbios. Y Jesús no quería eso para sus discípulos. Y por eso cuando era día de ayuno ellos estaban comiendo. Y el Señor dice, no pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio esté con ellos. Llegará el tiempo en que el novio se les será quitado, entonces ayunarán. Porque Jesús quería cambiar el sentido. No se trata de ayunar por ayunar, se necesita entender el por qué. Porque yo tengo que convertirme. Si una persona no tiene el deseo de convertirse, es echar el vino nuevo en un odre viejo. Primero hay que cambiar el odre. ¿Y qué es cambiar el odre? Hombre, quiero morir a yo. Quiero morir a mí, quiero morir a mis principios, a mis ideas, a mi manera de pensar. Estoy aferrado y apegado a muchas cosas que no suelto. Y este es el problema, queridos hermanos, porque cuando oímos de conversión, un cristiano piensa, practicante, que es el drogadicto, que es el LTV, que es la que aborta, que es el que está en los juegos de azar, el que debe convertirse, pero como vamos a la iglesia y oramos, estamos bien. ¿Sí? Pero estás apegado a muchas cosas, dependiendo de muchas cosas que consideras que es lo fundamental y lo esencial, y no la voluntad de Dios en ti. Porque en realidad quien debe mover nuestra conducta siempre es Dios. Y uno aprende esto cuando uno está dispuesto a cambiar su corazón y uno deja que otros le hablen, lo guíen, cuando uno se abre al Espíritu Santo, cuando uno medita los mensajes de la Virgen, cuando uno lee la doctrina de los padres espirituales. Por ejemplo, yo pienso que en el tiempo que estamos viviendo, a quien debemos recurrir siempre es a los grandes maestros, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, San Juan de Ávila, Santo Cura de Ars, leer, volver a estas cosas. Santa Catalina de Siena, ahí está. Pero el hombre de hoy se ha vuelto tan soberbio que piensa que es igual a los demás santos y que eso que ellos escribieron ya no es válido para hoy. Y cito el caso de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz decía que cuando una persona está apegada a sus cosas personales y que está llena de imperfecciones, por consiguiente, no puede volar alto y llevará una vida mediocre, aunque rece mucho y ayune, precisamente por esos apegos. Y dice él, el ejemplo, que un pajarillo no puede volar si está atado con hilo, un hilo muy fino, o si está atado a una gran cuerda. El principio es el mismo. No puede volar aunque tenga alas. Y esto pasa con muchos cristianos, no vuelan. ¿Y cuáles son esos cordeles que le impiden volar alto? Las cosas a las que están apegados. Esas son las imperfecciones
Y mientras uno no suelte los sentimientos, aquellas cosas que considera que para él es lo importante, no puede volar. Y por eso dice la Santísima Virgen María en Medjugorje cuando habla del ayuno. El ayuno, pan y agua es importante, pero todavía hay un ayuno superior. El ayuno del pecado. Entonces, realmente quien quiere vivir la espiritualidad de Medjugorje tiene que saber que para poder ayunar a pan y agua miércoles y viernes, yo tengo que soltar las cuerdas, tengo que soltar las amarras de mis gustos, de mis placeres. Cito aquí el caso de Santa Gema Galgani, ¿no? Que se quejaba de que sus arideces y que todavía estaba en una situación todavía en que no veía en plenitud la perfección que buscaba. Y ella que tenía visiones y que tenía los estigmas, el Señor le dijo, pero es que todavía tú estás apegada a un diente, a una reliquia de San Gabriel, que no quieres soltar. Suelta todo y no te apegues a nada, y verás cómo volarás. Entonces, ¿a cuántas cosas uno no está pegado, ¿no? Lleno de imperfecciones. Y como Dios nos conoce, y Él sabe que estamos apegados a un sinnúmero de cosas, obviamente no nos va a dar esa lluvia que baja del cielo, esa gracia para que rieguen todo el huerto del alma y que uno verdaderamente llegue a la cumbre de la perfección evangélica a la que todos debemos llegar. Entonces, la Virgen no está con nosotros haciendo turismo, la Virgen está con nosotros para conducirnos hacia la santidad plena. Y esto es, primero, una obra en conjunto de María y de nosotros. Si el día que nosotros pensemos que todo está bien y estamos perfectos y estamos haciendo las cosas como se debe, ahí mismo se acabó todo. Y ahí es donde nos engaña el diablo, que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Miren, queridos hermanos, en la vida espiritual, lo más difícil que yo he encontrado, y aún leyendo a los autores espirituales, es descubrir cómo actúa Satanás. Hay cosas que se desprenden por la experiencia, por los exorcismos, por la dirección espiritual, cuando uno conversa con la gente. Pero, asimismo, uno se da cuenta de tantas argucias del diablo que se viste de ángel de luz, que hasta los grandes los engañó. A un Padre Pío, a un cura de Ars, incluso a Miriana, un día a través de un joven guapo que le decía, mira, esto de la Virgen te va a traer problemas, y era Satanás. Dice San Ignacio de Loyola que cuando ya una persona no tiene pecados mortales y los pecados veniales son mínimos, entonces el diablo le va a hacer pensar que muchas de las cosas que está haciendo es para la gloria de Dios, cuando son para su propia gloria. Entonces, ¿cómo se desarma al diablo? Bueno, a través de la oración, a través de la doctrina, a través de la consejería espiritual de almas más adelantadas, no de almas más atrasadas. Y a través del ayuno prolongado. ¿Sabe cuál es el signo por el cual uno sabe que está avanzando? La pequeñez, la minoridad, la humildad y el grado de amor que crece más en el corazón. Satanás no puede nada con las almas humildes, pero maneja a su antojo a los soberbios. Porque el medio que Jesús eligió para redimir a la humanidad fue la humildad, no la soberbia. ¿Y quiénes lo crucificaron? Los soberbios. Los soberbios no entendieron ni patata de lo que estaba pasando. No entendieron nada. Y era el Mesías que estaban esperando. Y oraban y ayunaban. Tuvieron delante al Mesías. Cuando murieron se dieron cuenta que estaban equivocados. ¿Ah? Y su alma a saber dónde llegó, pero se dieron cuenta que estaban equivocados. La soberbia. Y Jesús, hablando de esto, dice que 2 hombres fueron al templo, uno fariseo
y el publicano atrás. Y el publicano se despojó de su soberbia y el fariseo no. Y solamente el que se despojó de su soberbia salió justificado. ¿Por qué hablo esto? ¿Por qué el ayuno con el propósito de conversión, la recta intención, desarma a Satanás cuando la soberbia cae? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayunar, ayunar. Y ayunar con el corazón en tiempos prolongados con el deseo de acabar la soberbia, mis principios, mis ideas, mis apegos. No estamos nosotros, los cristianos, los quienes seguimos a Jesús, no estamos llamados a tener el pensamiento de Jesús. Y el pensamiento de Jesús es ocupar el último lugar siempre, pasar por inadvertido, como el de la Virgen. Esta humildad de Jesús es impresionante, ¿no? Como el Señor estuvo 30 años sentado en una sinagoga todos los sábados y conviviendo en una aldea como uno más, callado, sin decir yo soy el Mesías, y escuchando tantas veces a sus coetáneos preguntarse cuándo vendrá el Mesías, y él callaba. Y lo mismo María, teniendo a Dios en casa. Impresionante. El ayuno desarma a Satanás porque nos hace encontrarnos con nuestra propia miseria. Si uno no se encuentra con su miseria, no ayuna como debe. Y la Virgen no solamente nos invita a nosotros a crecer espiritualmente con la oración, el ayuno y la caridad. Al transformarnos nosotros con el ayuno y la oración, vamos a ayudar eficazmente al mundo. Y quiero ir concluyendo con un mensaje de la Virgen del 14 de abril, en Pascua, en la octava de Pascua, 14 de abril, dijo la Virgen: tienen que saber que Satanás existe. Un día se presentó ante el trono de Dios y le pidió permiso para atentar a la iglesia por un cierto periodo con la intención de destruirla. Dios ha permitido a Satanás poner la iglesia a prueba por un siglo, pero ha agregado: no la destruirás. Este siglo en el que viven está bajo el poder de Satanás. Pero cuando se realicen los secretos que les he confiado, su poder será destruido. Ya ha comenzado a perder su poder y por eso está más agresivo aún. Destruye los matrimonios, fomenta discordias entre las almas consagradas, causa obsesiones, provoca homicidios. Por lo tanto, protéjanse con el ayuno y la oración. Sobre todo la oración comunitaria. Lleven entre ustedes objetos religiosos benditos, bendigan sus casas, vuelvan al uso del agua bendita. Primero, la Virgen ha dicho que la vida del mundo entero cambiará cuando se realicen los secretos. Entonces, ¿por qué hacer crédito o darle crédito a estas ideas del nuevo orden mundial, de la New Age, de un chip y de tantas otras cosas que hay por allí, ¿verdad? De la masonería, no sé, o del movimiento LGTB, de dictaduras en los parlamentos. Quienes creen que todo eso se va a realizar, perdón, en mi opinión, a partir de este mensaje, no siguen verdaderamente la espiritualidad de Medjugorje. De que es una amenaza, de que muchas de estas cosas están en boga, sí, pero ya está asegurado el triunfo del corazón inmaculado de María. Hay que tener un poco de paciencia. Ahora, la Virgen ha dicho que la vida del mundo entero cambiará y la humanidad será otra. ¿Cuándo comiencen los secretos? Bueno, poco de paciencia nada más. Dios tomará control y está tomando control de todo. María está con nosotros.
la vida del mundo cambiará. Claro que habrá un orden mundial nuevo, por supuesto, pero el orden de Dios, el orden del Espíritu. Dejen a la gente que sigan con sus cosas por allí. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero en Medjugorje hay un mensaje profético. Profético. María anuncia una nueva humanidad, como nunca antes. Es una transformación de la humanidad. Y estamos en la antesala de eso, porque los 2 primeros secretos ya van a comenzar y quedará un signo visible en la colina de las apariciones para la humanidad. Dice Miriana que cuando se realicen los 2 primeros secretos, la humanidad hablará de eso por mucho tiempo y se detendrá a reflexionar. Entonces yo no entiendo cómo se le da más importancia a estas teorías, que tendrán algún fundamento seguramente, porque si no, no fueran teorías, de nuevo orden mundial y estas cosas, se le da eso más fundamento a lo que la Virgen dice. Yo no entiendo. Que lo diga alguien que no participa en la iglesia o que participa y no conoce Medjugorje, bien, pero alguien que conoce Medjugorje no tiene por qué pensar en estas cosas. Aquí hay un mensaje profético. Ahora, para asegurar esa victoria del corazón inmaculado de María, la Virgen nos invita a protegernos con la oración y el ayuno, precisamente para enfrentar al demonio frente a todo lo que estamos pasando y para que Dios se sirva de esos secretos para convertir los corazones más endurecidos. Dios quiere actuar en esos corazones a través de nuestras oraciones y nuestros sacrificios, no solamente por las almas que están en el purgatorio o las oraciones de las almas del paraíso, también con nuestras oraciones y nuestros sacrificios. Entonces, el ayuno que yo hago está en función de la paz y de la conversión de las almas. Pero el hombre de hoy es tan egoísta. ¿Qué le importa a las almas del purgatorio? ¿Qué le importa la guerra que puede haber en Azerbaiyán o el crimen del aborto? Cada uno piensa en sí mismo. Pero el alma generosa, el alma abierta al amor, a la piedad, y precisamente como lo dice Jesús, que la primera obra de la caridad, de la práctica de justicia, es la caridad. El hombre abierto a la caridad está dispuesto a sacrificar sus gustos, sus placeres, para ayudar a otras almas. Claro que el ayuno es una arma poderosa. Y cito, para concluir, el ejemplo del Padre Pío. Cuando vino la Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío la vivió en San Giovanni Rotondo. Y habían recibido órdenes pilotos de bombardear San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo había un fraile que ayunaba. Ustedes saben que Padre Pío ayunaba frecuentemente a tal punto que se limitó a comer a veces un plato de sopa en algunos momentos y hacía ayunos prolongados, aparte de sus 30 rosarios diarios y muchas otras prácticas de piedad. Y San Giovanni Rotondo no recibió una bomba. Y cuando un piloto recibió la orden de bombardear San Giovanni Rotondo, Padre Pío se le apareció en el cielo y le dijo, detente. El hombre tomó miedo, dio la vuelta y no bombardeó. La santidad de este hombre. Ahora imagínense ustedes la santidad de todos los medjugorrianos. ¿Qué no harían en este mundo? El problema es que el diablo nos ha enredado la cabeza y pensamos muchas veces de una manera equivocada y no como el corazón inmaculado de María nos enseña, que la victoria la tenemos con la oración, el sacrificio, la penitencia, nuestra conversión y con el ayuno frecuente. Que Dios les bendiga.